Bien, vamos a hablar de la financiación intersectorial. En macroeconomía decimos que la economía se puede dividir en tres sectores. El primer sector es el sector privado, compuesto por los consumidores, las familias, digamos, y las empresas. De ese sector nos interesan dos variables, el ahorro y la inversión. De acuerdo, pues esta financiación intersectorial se va a formar en un primer lugar por el término ahorro menos inversión, que va a representar el saldo del sector privado de la economía. Es una identidad. Una identidad es una igualdad que se cumple siempre, para entendernos. En la parte derecha del igual vamos a encontrar los otros dos sectores de la economía. En primer lugar vamos a hablar del sector público. El sector público básicamente hace dos cosas: gastar nuestro dinero, gasto público, y recaudar dinero en forma de impuestos que vamos a llamar T. G para el gasto público, también conocido a veces como consumo público, y T, que son los ingresos del Estado, es decir, los impuestos que cobra. Los paréntesis que estoy poniendo son innecesarios porque son sumas y restas, no haría falta ponerlos, pero los dejamos aquí puestos para indicar claramente que son sectores diferenciados de una economía. Este primer término, como bien hemos dicho, es el saldo del sector privado representado por el ahorro privado, es decir, lo que ahorra la gente, lo que no se gasta, menos la inversión. La inversión en economía se entiende que se refiere únicamente al concepto de inversión en capital fijo y también inversión en existencias. Pero bueno, resumiendo, digamos, para entendernos, es como la compra de capital fijo de una empresa, máquinas, ordenadores o cosas por el estilo. En la parte derecha tenemos el saldo del sector público, pero esto no es exactamente el saldo del sector público, esto es el déficit público. Véase que el gasto está sumando y los ingresos están restando, por eso esto no es el saldo realmente, esto es el saldo pero cambiado de signo, ¿de acuerdo? Y luego añadimos el sector exterior, exportaciones menos importaciones. Las exportaciones son dinero que entra en el país, las importaciones dinero que sale del país. Son nuestras relaciones con el exterior. A este último término se le suele llamar saldo exterior o saldo comercial o saldo de la balanza por cuenta corriente. Cada uno de ellos puede tener un saldo positivo o un saldo negativo. En el caso de sector privado, cuando el saldo es positivo, decimos que tiene un superávit y que por tanto tiene capacidad de financiación hacia los otros sectores. En cambio, si el saldo es negativo, diremos que tiene un déficit y por tanto necesidad de financiación. Los otros sectores tendrán que financiarlo. En el caso del sector público, como he dicho antes, cuidado porque está al revés, está cambiado de signo. Es decir, cuando veamos aquí un valor positivo, diremos que tenemos un déficit público. ¿Por qué? Porque si el saldo es positivo, es que gastamos más de lo que ingresamos. Así que mucho cuidado porque esto aparece de una forma, digamos, un poco confusa a veces. Saldo positivo significa déficit y, por tanto, necesidad de financiación. Sin embargo, si el saldo fuese negativo, significaría que el Estado ingresa más de lo que gasta y, en este caso, diríamos que existe un superávit público y, por tanto, que habría capacidad de financiación. Al sector público le sobraría dinero para poder financiar al sector privado o al sector exterior. Por último, sector exterior, lo mismo, puede tener un saldo positivo, en cuyo caso diríamos que tiene superávit exterior este país, o un saldo negativo, en el caso de saldo negativo diríamos que tiene un déficit. Si el saldo es positivo, es decir, si el país tiene un superávit comercial o exterior o de su balanza por cuenta corriente, como queramos llamarlo, decimos que estamos financiando al resto del mundo. Esa es la frase que se suele utilizar. En cambio, si el saldo es negativo, es decir, si tenemos un déficit exterior, la frase a utilizar es: el resto del mundo nos financia. Un ejemplo práctico numérico consistiría en que estos valores los conoceríamos, nos habrían dicho en el ejercicio, tendríamos que comprobar si son valores positivos o negativos y decir si hay superávits, déficits, quién financia a quién tiene capacidad de financiación, quién tiene necesidad de financiación, etcétera, etcétera. Y eso es todo respecto a la financiación intersectorial. Muchas gracias.